Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de estas entrevistas con Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Yo soy Alejandra. Yo soy Benilde y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, colega nuestro, Gerardo Jaramillo Cortés, y bueno, vamos a dejar que él solito se presente. Bueno, ya dijeron mi nombre, yo soy de Puebla, actualmente estudio la licenciatura en música, opción trompeta, pero también soy egresado de la licenciatura en educación musical. Me gusta mucho colaborar en proyectos donde sé que voy a crecer en algún sentido musical o incluso personal, por lo tanto pues me gusta y estoy el día de hoy en varios proyectos. Bueno, ya que te presentaste, vamos a comenzar a platicar un poquito de por qué estás aquí. Gerardo viene a una entrevista sobre un testimonio sobre una, no sé si se diría lesión, enfermedad, no sé cómo es, Lo padecimiento. designan como síndrome. Un síndrome, y es muy interesante porque siguen las investigaciones y todavía no se sabe como una causa principal, ¿no? Como de por qué se genera esto. Entonces, platícanos un poquito, Ger, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo se llama? ¿Qué síntomas comenzaste a sentir? Compartirnos un poquito de eso. Sí, pues se designa como disfonía focal. Yo tenía 17 años cuando empecé a sentir algunas cosas en mi cuerpo, solo que en ese entonces yo pensaba que era alguna cuestión, incluso hasta de falta de estudio, cansancio. Atribuía a cosas que realmente las veía como pasajeras, pero no era consciente de lo que me estaba pasando. Parte de esa falta de conciencia o ignorancia de mi parte era que era un tema poco conocido, ya que no se habla. Normalmente, como ya lo dije, lo atribuyen a otras cosas como cansancio, como falta de técnica o incluso falta de nivel. Ok, interrumpo un poquito. ¿Cuántos años tienes ahora? 28. O sea, fue hace más 9 años, más o menos 12 años. Sí, muchas cosas han cambiado. Así es, de hecho no había tanta comunicación, ¿no? Como para poder yo abordar gente de otros lados, para preguntar. En ese entonces yo simplemente me fui a mi localidad, ¿no? Lo que es Puebla, y preguntar a los maestros que conocía, y la mayoría no sabía qué me pasaban. Algunos, dentro de su quehacer como maestros, pues intentaban ayudar, o incluso sin saber qué pasaba, pues daban alguna solución que realmente no tenía nada que ver, ¿no? En otros casos había gente que era muy honesta y me decía, no sé qué tienes, no te puedo ayudar, Sí. te recomiendo buscar a otra persona. De hecho, esas personas son a los que más agradecimiento les tengo. ¿Y cómo eran los síntomas, Ger? En un principio se presentaron como temblores involuntarios. Cuando tuve que atenderlo más fue cuando me ocurrían fuera de la música. Es decir, yo estaba en la prepa y estaba escribiendo y me empezaba a temblar una parte de mi cuerpo sin que yo tuviera una emoción fuerte como de nervio o de emoción para realizar cualquier cosa. Ese fue, digamos, el primer llamado. Después yo entré a la licenciatura en música y fue a los 19 años cuando ya no podía tocar. O sea, después de 2 años que fue evolucionando, yo ya no podía tocar. Y obviamente me espanté. ¿Por qué no podías tocar o qué pasaba? Además de los temblores que ya mencioné, tenía ciertas retracciones de los músculos y un poco de espasmos en la parte del torso del cuerpo. Entonces, obviamente la respiración fue afectada, ¿no? Yo tenía cierto nivel al entrar a la licenciatura, pero conforme pasaba el tiempo iba disminuyendo. Obviamente era un foco rojo ahí, ¿no?, que tenía que atender. Solo que dentro de, se podría decir, pues sí, de la ignorancia, a veces incluso el ego de aceptar que tienes un problema, pasaba el tiempo y yo lo que hacía era estudiar más. Pero no con la conciencia de hacer mejor las cosas, sino de cantidad de horas, ¿no? Por ejemplo, me levantaba más temprano, buscaba más información sobre la teoría de la trompeta, sobre cómo hacer las cosas, pero no sobre el cuidado de mi cuerpo, que era lo que más me estaba afectando. ¿Y llegaste así dentro de tu investigación tú solo con la distonía o nunca llegaste con ese término? No, de hecho nunca, y con nadie de los que había yo conocido, hasta que precisamente conozco a la persona que me dice el nombre de esto
y que en una clase me dice, oye, yo sé qué te está pasando y te puedo ayudar. Entonces fue ahí cuando empezó pues, este rollo de conocer este padecimiento, ¿no? Wow. ¿Cuántos años tenías? 19. O sea, fueron 2 años como que de estar así, Sin como que saber. lo que se desarrollaba eso, sin saber, investigando, hasta que ya llegó la luz. Pues por así decirlo. Y dentro de tu proceso de descubrir, bueno, al menos hemos visto que siempre lesiones, síndromes y todas esas cosas están súper relacionadas con la cuestión emocional y mental. ¿Había o estaba sucediendo algo en ese momento de tu vida que fuera algo complejo y que tú crees que pudiera haber como sido un granito más echarle al vaso para que esto se desbordara un poco más? Sí, de hecho lo acabas de describir. Como dices, se sigue investigando sobre esto. Hay gente que desarrolla una técnica muy sana, pero que al mismo tiempo vive con emociones fuertes o situaciones de mucho estrés, pero de alguna forma esa técnica tan sana o buena técnica lo respalda para seguir adelante, ¿no? A lo contrario, gente con una técnica no tan eficiente, no tan buena, porque tiene un desarrollo mental muy fuerte, muy positivo, que también lo lleva a poder desarrollarse. El problema es cuando se junta el estrés físico o una mala técnica con el estrés mental. Obviamente el cuerpo reacciona, de hecho, de alguna forma también se dice se dice de la distonía focal. Cuando tienes este problema de que tienes mucho estrés físico y estrés mental, pues tu cuerpo relaciona el instrumento como algo que hace daño. Entonces, de manera natural, pues una autodefensa. Entonces se desarrollan movimientos involuntarios, movimientos que te impiden tocar. Es algo que te hace daño, ¿no? No tal cual, pero cómo lo llevas, pues es por eso, ¿no? Y hablando como de este proceso, me gustaría que nos platicaras un poquito desde el primer síntoma que tú sentiste, ¿cómo es que abordaste esto? ¿Fuiste primero con maestro, luego con médico, con qué médicos, con cuántos médicos? ¿Y cuál fue la persona o quién fue el que te dijo, tienes esto y te voy a ayudar así y así? ¿Okay? Sí, bueno, yo creo que el primer síntoma sí fueron los temblores, pero también fue la falta de control en el aire, ¿no? Un instrumento de viento que necesita viento y sin pues obviamente empiezas a tener problemas. Pero lo raro de esto es que yo no lo vi como una enfermedad, de hecho nunca fui con un médico, hasta después que conocí gente que tenía uno que padeció de lo mismo, supe que ellos sí fueron con médicos especializados. No sé, en mi forma de ver la música, la trompeta, en ese entonces no lo creí necesario. Lo que yo hacía era ir con los maestros y preguntarles, maestros, me pasa esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo notaba la duda, pero también escuchaba el consejo, ¿no? No, pues descansa. Lo hacía y realmente no me ayudaba, ¿no? Entonces, era muy extraño. Ya después, como lo había mencionado antes, este maestro, el que me vio y me dijo, yo te puedo ayudar, se llama Jordi Albert. Es doctor, de hecho su tesis de doctorado, el nombre completo no recuerdo, pero tiene que ver con las dificultades del aprendizaje de la trompeta, ¿no? Entonces además de ser un trompetista, es un pedagogo, cosa que me inspiró de hecho para estudiar la carrera de educación musical y hacer muchas cosas de las que actualmente hago. Cuando lo conocí fue en una clase, una masterclass, y después, precisamente a razón de esto, fue que yo llegué a Jalapa. No fue tanto por estudiar aquí, no fue tanto por querer hacer carrera aquí, sino fue por tratarme con él. A partir de que empecé con él fueron 3 años, y de ahí hasta hago cuentas, ¿no? Que en agosto pasado cumplí 5 años sin ningún solo síntoma, ¿no? Sí, obviamente es algo que yo celebro, ¿no? Claro, Sí, claro. porque hay muchos casos, mucha gente que ha pasado por esto y que no se recupera nunca, ¿no? Así es.
Tal vez eres de los pocos casos que sí tienen éxito, ¿no? Pero platícanos un poco cómo era o cómo fue que te trató la distonía, qué hacía, ¿no? O cómo. Primeramente, y siento que es la raíz de su trabajo del maestro, son las sensaciones de referencia. Lo que pasa con la distonía es que, así como una computadora que tiene una programación, nos desconfiguramos. Entonces, la motricidad de nuestro cuerpo es una conexión, ¿no? Todas las acciones que llevamos para poder ejecutar el instrumento. Lo que pasa es que todo esto se desconfigura y hay que hacer un reaprendizaje. Por ejemplo, se me ocurre nada más como para que lo entendamos de otra forma. Alguien se accidenta y tiene que aprender a caminar de nuevo. Es una actividad que ya hacía y que incluso la aprendió sin tener una conciencia como tal. Ahora tiene que volver a hacerlo y es difícil porque incluso queremos retomar los mismos pasos para llegar al mismo resultado, pero aquí la cuestión es que ya no funciona de la misma manera. Tu canal de aprendizaje tiene que ser distinto. Entonces, lo que hace el maestro es que con sensaciones de referencia empiezas a reaprender a tocar tu instrumento. Es decir, te muestra algún ejercicio que te estimula para poder lograr hacer algo. Un ejemplo, a volver a estimular la posición de tu embocadura. Entonces, cada vez que tú quieres comenzar a tocar o a tener nuevas sensaciones, recuerdas esa sensación de referencia y es tu guía para poder tocar. Si tú sobreanalizas lo que estás haciendo, puedes a recurrir a las acciones anteriores, ¿no? que hacías para tocar y obviamente pues, te regresan los reflejos involuntarios. Entonces, lo que hace él es sensaciones de referencia para partir a los nuevos aprendizajes. Ok, algo así como te reaprendes de nuevo a tocar, soltando un poquito estas mañas que nos hacemos. Pues más que nada, realizas nuevas acciones que estimulan el nuevo aprendizaje. O sea, por ejemplo, cambias tu posición de agarrar el instrumento. Okay. Si cuando tú tocas tienes un tipo de pensamiento recurrente, lo cambias por otro tipo de pensamiento para que tu guía para llegar a la acción sea otra. Como engañar a tu mente, ¿no? Por otro camino. Sí, engañarla o distraerla. Y qué interesante que no sea un camino meramente como médico rehabilitativo, como si fueras con un fisioterapeuta, que hemos visto que hay muchos que sí, ¿no? Que acudieron, por ejemplo, a Sandra Romo, que es una de las que trata distonía y son ejercicios meramente físicos musculares, ¿no? Sí, claro, o sea, esto es, digamos, una forma de llegar, pero el maestro, obviamente, que cualquier actividad como ir con un fisioterapeuta o, por ejemplo, hacer un deporte, cualquier actividad que sume, pues es bienvenida. O sea, nunca dejaste de tocar en el proceso, o sí, así. Más bien disminuiste Mi actividad. tu actividad, ¿no? Para como que poder reforzar este nuevo aprendizaje, ¿no? Sí, él marca mucho esta situación de los hábitos. Cuando haces algún cambio, no es como que hayas olvidado lo que hacías antes, Sí, pero claro. obviamente necesitas el nuevo aprendizaje, reforzarlo de tal forma que el cuerpo, cuando tenga que escoger cómo tocar, escoge este nuevo aprendizaje. El saludable. Ajá. Sí, exactamente. De hecho, él hace una comparación de como si estuvieras en un partido de fútbol, de cualquier deporte, ¿no? Donde tu antigua forma de tocar va en el partido 10.000-0, ¿no? O sea, porque 10.000 veces le enseñaste a tu cuerpo a realizar una acción. Entonces, cuando quieres hacer una cosa nueva, pues has metido un gol, pero vas 10.000-1, ¿no? Claro. Entonces, obviamente tienes que enseñar a tu cuerpo a escoger esta nueva forma de hacer, y aún así, cuando logres empatar el partido y vayas 10.000-10.000, aún así tu cuerpo va a escoger entre la probabilidad del 50%, entre lo que tú hacías antes y lo que estás haciendo ahora. Tienes que practicar y reforzar este nuevo aprendizaje. Obviamente, si tú te forzas a seguir tocando como antes, pues por tu trabajo, por cualquier necesidad que tengas,
pues no es que no avances, pero el proceso es un poco más lento. Es como un cambio demasiado complejo. O sea, no nada más es el cuerpo, sino la cuestión mental, porque cuando luego hay mucha presión de que, oye, pero es que yo te necesito para que toques, no sé, la flauta y ajá, exacto, y te necesito mañana y te voy a pagar bien y Sí. todo eso como que te seduce y dices, sí, porque yo puedo, o podía, ¿no? Porque De esa yo otra tengo. manera, tengo que presentar mis exámenes que son súper difíciles. Qué fuerte. ¿Cuánto te tardaste en emparejar, como tú dices, 10,000 a 10,000? Pues digamos que durante los años, pues fueron años de la rehabilitación, eso no lo cuento porque fue trabajar directamente con eso, ¿no? Pero ya después, cuando ya empezaba a sentir mejoría, yo creo que unos 2 años, que es donde a partir de eso empiezo a contar el tiempo donde ya no tuve, o sea, es decir, en esos 2 años ya empezaba a tener actividad porque notaba que ya podía hacerlo, pero de repente me pasaban cosas, ¿no? Ajá. Obviamente cuando más expuesto estaba es cuando más el cuerpo tiene miedo, bueno, la mente, Sí, claro. entonces te sientes expuesto y empiezas a recurrir a los automatismos. A lo viejo, ¿no? Ajá, Sí. y te regresa, ¿no? Ya después de que dices, no, pues ya tengo 2 meses que iba bien y otra vez, ¿no? Ajá, Y eso fue un enfrentar esa proceso de 2 frustración, años. ¿no? De sentir que mucho trabajo y de repente tan fácil otra vez, ¿no? Caes en lo mismo. Sí, exactamente. Es muy importante esta parte mental y emocional porque precisamente cuando empezó todo esto fue lo que estaba afectado conjunto con lo físico y fue lo que me dio. Oye, Freddy, ¿cómo lidiaste con esa cuestión emocional? Porque obviamente tú vienes de un ritmo de tocar, un ritmo de estudiar. También cómo te fue con la cuestión de tu maestro de trompeta, que dices, bueno, no sé, tengo que disminuir mi actividad, si ya estabas en la facultad, ¿cómo te fue con eso? Con la sociedad musical. Y si tú, porque obviamente pues si uno toca, no sé, 8 de 10, y de repente te dicen toca 1 de 10, ¿no? O 2 de 10, uno de repente, no sé si les ha pasado, tiene mucho tiempo libre, ¿no? Y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago si no es hacer música? O sea, lo sustituiste por otra actividad, lidiaste la cuestión emocional con terapia o con, no sé, pintar, deportes. Fueron muchas preguntas. No, pues fueron muchas, pero ahí vamos, poco a poco. Definitivamente el deporte ayudó, no solo por la cuestión de la distracción de la mente, ¿no? De pensar en todo lo que me llega a hacer, provocar ansiedad, provocar que mi mente esté pensando en todo eso, sino también porque pues obviamente el deporte, así como la música, requiere que el cuerpo trabaje de una manera y, por ejemplo, correr hacía que mi sistema respiratorio trabajara de una forma que me apoyara con la trompeta. Fuera de eso, meditación, también llegué a tomar terapia, que fue, al principio fue difícil aceptar que lo necesitaba, pero cuando ya estuve ahí me di cuenta de los múltiples beneficios y eso fue muy importante de pasar por ahí, ¿no? Sobre la sociedad musical, sobre incluso la sociedad en casa, de escuela, sí fue muy difícil. De hecho, yo creo que fue lo más difícil, ¿no? Porque hay expectativas. Ahorita mencionaste, ¿no? 8 de 10, 1 de 10. También es un problema que miramos así a las personas. Es algo que es inerte, es necesario de alguna forma, pero se nos olvida cuáles son las cosas más importantes como músicos. Justo recuerdo que cuando estaba más chico y empezaba todo esto, a quien era mi profesor en ese entonces, pues es una persona que muy estudiosa, pero que de alguna forma, de manera natural, tuvo muchas cosas. Entonces, del lado pedagógico, pues se desarrolló con las cosas de la técnica de manera muy directa y no tanto en la resolución de problemas. Ajá. Entonces sí recuerdo una clase donde yo ya no podía tocar y me decía, bueno, otra vez, pero es que me duele.
bueno, es que estás cansando, descansa una vez más, que ya no puedo, ¿no? Y yo hasta empezaba a llorar, ¿no? De lo frustrante, de lo tan fuerte que yo sentía, y pues lo primero que me dijo fue, pues mira, yo veo que tú eres inteligente, te puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Sí. Wow. Sí, yo tenía 17 años, entonces siempre está presente eso de estas personas que piensan que por tener una gran carrera pueden decirte qué hacer con tu vida, ¿no? ¿Y cómo lidiabas con eso? O sea, ¿tú seguías yendo a las clases a pesar de eso? No, después, por circunstancias que no tienen que ver con esto, ya no hubo esas clases. Pero lo primero que tuve que hacer es entender que así es en parte nuestra cultura, o que lo fue y que la estamos cambiando, ¿no? Que también estos maestros así aprendieron, ¿no? Igual hay que observar eso, ¿no? Que también así como nos enseñan, así aprendieron ellos, ¿no? De alguna manera un poquito menos empática, no sé. Es como más ruda, ¿no? Exactamente. No es excusarlos, no es justificarlos, pero así fue forma de aprendizaje. No esperemos que repliquen algo distinto, ¿no? A menos que tengan la intención de hacerlo. Entonces, como dices tú, o sea, ya tienen como sus hábitos bien establecidos desde hace 40 años, ¿no? Cambiarlo, ¿no? Pues también cuesta para ellos. No es excusa, no es justificación, pero pasa. Sí. Pasa. No fue la única vez que pasó eso. Durante los años o sea, eso fue a los 17, cuando les mencioné que apenas empezaba, cuando tenía los problemas, ¿no? Cuando yo tenía 19 y estuvo mucho más grave, pues esto fue más recurrente, dedícate a otra cosa. Obviamente dentro de ese discurso había una proyección de lo que les hacía falta, ¿no? Como maestros, incluso ni siquiera como maestros, a veces como personas, es decir, o sea, como de buscar la forma de ayudar al otro, ¿no? Ayudarte, sí. Pero pues al final, creo que, e incluso yo sé que ustedes lo publicaron apenas, lo que me rescató fue el músico interior, esa parte de mí que un día, como un niño con un juguete, lo primero que quiso es experimentar con los sonidos. Esa parte siempre estuvo adentro diciéndome que continuara, ¿no? Que eso es lo que quería. Entonces, cada vez que sentía que no podía o que tenía algún problema, yo sabía que valía la pena, porque podría llegar a este punto donde sí podría disfrutar de la música. Qué padre, Gel, que pudiste salir de eso. Te preguntaba eso de cuánto tardaste, porque luego hay mucha gente que cuando le pasa algo de este tipo, padecimiento, síndrome, etc., quiere cambios rápidos, ¿no? Y dice, no, yo de 3 semanas y listo, ¿no? Entonces, 1 mes y ya están sufriendo, y como dice Ale, a veces ya mejor lo dejan, porque a veces creo que nos falta mucho esa cuestión de paciencia y de realmente este trabajo, este proceso que, como tú dices, es construir hábitos que no es así de la noche a la mañana. Sí, de hecho el doctor Albert dice, bueno, es que también está muy típico, ¿no? Que vas a una masterclass y el maestro en turno, como si fuera una varita mágica, te da un ejercicio y en el momento ya estás tocando mejor. Él dice, huye de eso, no es normal que con un solo cambio en el momento ya todo esté bien. No es normal que el cuerpo adopte así las cosas. O sea, es un proceso que lleva tiempo. Los cuerpos no son iguales, no reaccionan iguales. Un tipo de ejercicio no va a ser eficiente para todos. Entonces, a veces desarrollas un ejercicio o desarrollas una forma de tocar que no es para ti y tienes que buscar otra. Incluso eso es más duro a veces, ¿no? Porque sientes que pierdes tiempo y no te das cuenta que es lo que te acerca a tu forma natural de tocar. Mi voz es muy delgada, entonces luego uno en la ópera busca todo así choncho y grande, y fui a un curso donde todos eran voces grandes, y creo que solo una chica y yo éramos voces más ligeras, ¿no? Como sopranos ligeras. Pero la chica llevaba más tiempo, entonces bien que mal ya lo tenía ella
más como que asentado, ¿no? Y pues tenía un repertorio así todo acá más fabuloso y yo estaba así como más, que soy lírica, ligera, lírica, ligera. Y en eso la maestra ponía como unas vocalizaciones muy rudas, ¿no? Así como muy chonchonas. No, es que hazle así, me quería buscar ese sonido grande, que al final lo hago, lo logro. Fue la primera vez que me puse ronca. Al otro día fue como, me siento rara, pero X, ¿no? Pero lo logré, ¿no? Lo logré y como que descubrí algo y como que hay una presión extraña entre los maestros, los colegas, tu ego, lo que pagaste, lo que tú quieras. Y dices, bueno, canté un área de Mozart, así como en ese estilo. Obviamente sí salió bien, pero ya en la tarde dije, no me siento bien. Estuve 4 días ronca, pero ronca. Y yo hasta me espanté porque dije, Sí, ¿qué claro. es esto? O sea, en mis, no sé, 8 años que llevo cantando, a veces pues como que un dolor de que forzaste, pero nunca que me quedara ronca. Entonces dije, no creo que este no es mi camino. Y dije, pues ni modo de pedir el dinero, como que no supe qué hacer. Lo que mejor supe hacer fue como que guardar silencio y no cantar en los conciertos. Porque dije, pues ¿qué voy a cantar si estoy toda fregada? Pero sí fue muy rudo. Y después tuve clase con otra maestra, italiana venezolana, que me dice, no, es que la naturaleza de tu voz es aquí adelante, ¿no? Tienes un esquilo que naturalmente corre. Hay voces que corren, tu voz es ligera, pero corre. Y hay voces que son muy chonchonas, pero no corren tanto. No son las naturalezas de las voces. Y para esto me dice, sí, lo que te estaba enseñando tu maestra, o esta señora a un nivel técnico, no es de que estuviera mal. A unas voces les quedó. En tu caso, ahorita, por tu proceso, por tu edad, no te va a quedar. Tú sigue trabajando esto de la voz adelante o la voz arriba, lo que tú quieras, y ya después, dependiendo del repertorio, vas a utilizar lo que ella te estaba enseñando. Entonces también estuvo chido porque entre la autoestima, de que era no, es que como yo no puedo cantar así, yo me enroquecí, soy mal músico, bla, ¿no? Chillas y de repente alguien te dice, no, o sea, te explica mejor las cosas. Y tú dices, no sé, eso fue como una lidia. Ok, bueno, ya casi terminando con esta entrevista, ¿cómo fue que cambió tu manera de estudiar cuando pasaste esta cuestión de la distonía? O sea, ¿cómo estudiabas antes y cómo estudias ahora? Si haces algún calentamiento previo, autoobservación, ¿qué haces ahora que antes no hacías? Para empezar, cambió todo. O sea, es un cambio muy drástico entre cómo hacía las cosas y lo que hago actualmente. Antes, todo se centraba en el qué, es decir, tal ejercicio lo haces, tal estudio lo haces, lectura, obras, lo que sea. Era el transcurrir de las obras sin ninguna conciencia real, ¿no? Ni corporal e incluso musical. Era como de máquina, por así decirlo, de hacer las cosas y hacer las cosas. Por eso digo que es el qué, ¿no? Ahora es el cómo, es decir, estudio, planifico, que no lo hacía tampoco antes, y es cómo hago las cosas. Me centro mucho en lo corporal y en lo musical. Lo corporal, por ejemplo, en que lo que esté haciendo se sienta bien y que pues obviamente vaya yo obteniendo lo que espero de mi estudio. Todos los días hago un calentamiento antes para mi cuerpo, que tiene que ver principalmente con mi sistema respiratorio, ¿no? Ejercicios de respiración, muchos de ellos involucran movimiento en mi cuerpo, otros no tanto. Incluso a veces no quiero hacerlos, nos pasa mucho esa sensación de, pues sí, de desidia, no tanto de flojera, de desidia, pero los hago porque sé que me van a traer muy buenos beneficios. Algo súper importante en mi forma de estudiar o de abordar las obras, en general cualquier cosa, hago descansos, incluso cuando sé que no los necesito, pero no porque siga teniendo energía o sé que puedo hacerlo, sino como mi propia, por así decirlo, cultura de prevención.
O sea que pasan, o sea, hago una sesión de 20 minutos y descanso 5 minutos, 10 minutos. Y así me voy. Al final, si te das cuenta, conforme pasa el día, tú puedes decir que son muchos descansos, pero cuando sumas el tiempo efectivo o eficiente de estudio, realmente puedes estudiar bastante tiempo y bien, ¿no? Obviamente hay cosas que sigo trabajando, que no están al 100, pero me he centrado mucho en el cuidado de mi cuerpo y en los objetivos por los cuales hago mis sesiones de estudio. ¿Actualmente haces alguna actividad física, ejercicio o algo que tú sientas que te ayude a lidiar con este estrés físico y mental? Principalmente meditación. ¿Diario? Diario. ¿Cuánto tiempo más o menos? Hago sesiones muy 3 cortas. horas. No, hago sesiones cortas. Cuando todos los días en algún momento entre mi estudio hago alguna sesión de 10 minutos, de 15 minutos. Cuando tengo la intención de hacer meditación, por el simple hecho de meditación, si hago 20, 25 minutos, sé que se puede hacer más y que es bueno también, pero sé que también a veces es pesado. Yo prefiero ser constante, o sea, poco cada día, que tener la meta de hacer mucho un día y después no tenga esas ganas de hacerlo y pasen los días y lo vuelva a hacer. Bueno, ¿no? que 20 minutos es mucho, Es bastante. muchísimo. Superas el promedio. Sí, pues cuando llego a esa cantidad, cuando decidí llegar a esa cantidad es porque noto que mis emociones o mis pensamientos están controlando lo que estoy haciendo. Entonces es cuando sé que lo necesito y sé que si no lo hago voy a ser dominado por lo que me está pasando, ¿no? Más que nuestros pensamientos, yo diría como nuestra ansiedad, ¿no? Más que Sí. los pensamientos, ¿no? Y digo que es mucho comparando con la gente occidental, ¿no? Nosotros orientales, no más bien al revés, nosotros Ajá, occidentales sí. no acostumbramos a observarnos, Sí. nunca. O sea, si tú vas, bueno, que nosotras somos instructoras, al menos hemos notado que 1 minuto ya es muchísimo para las personas, ¿no? Que se empiezan a mover, que es así como, ay, ¿por qué hacemos esto? No regresan. No, o se duermen. Se duermen. Entonces, por eso digo, 20 minutos para nuestra cultura es muchísimo y qué padre que hayas logrado desarrollar esta habilidad. Que Sí. no todos tienen el interés por hacerlo, que muchos se pierden, que deberían intentarlo. ¿O tú les recomendarías a los músicos meditar o por qué surgió el interés en ti? A los muchachos. Sí, totalmente. Yo creo que incluso a gente más joven es más difícil. Uh-huh. Sí. El hilo de pensamientos está más descontrolado, yo creo. Y es por eso, bueno, considero que es por eso el rechazo, ¿no? A tener un tiempo de paz, un tiempo de introspección. Oye, es que alguien te dijo, medita, o tú solito dijiste, ay, ¿qué es esto? No, o sea, voy a indagar yo solo, un maestro, un familiar, un amigo te dijo, ¿no has probado meditar? Primeramente, el primer contacto fue a través de una clase de yoga en la universidad, en la primera escuela donde estudié, porque pues parte de ya yoga era meditar, ¿no? Algo que yo nunca había hecho, no había experimentado y que encontraba muchas cosas buenas, pero esta clase duró muy poco porque fue desestimada, precisamente por lo que mencionan, ¿no? Que no es normal incluso en nuestra cultura, no es, incluso a veces es mal visto, ¿no? O sea, como que incluso estás perdiendo el tiempo, pero no se dan cuenta que es realmente una inversión. Al desestimarse la clase, pues perdí contacto de esto, pero ya después aquí en Jalapa supe de una clase llamada Atención Plena, por parte de un maestro de la Universidad de Veracruzana, y pues por la descripción de la materia, bueno, de la experiencia educativa, me llamó mucho la atención por la descripción
Y porque yo en esa etapa estaba como en un redescubrimiento de mí por lo que estaba pasando, y yo estaba probando diferentes cosas que me pudieran ayudar a mi proceso. Entonces por eso llegué ahí. Si a alguien le interesa este tema, tenemos por ahí en el canal una entrevista sobre meditación con Alex Freund. Lo vamos a dejar por ahí, trompetista, por cierto. por si alguien le Saludos, quiere Alex checar. Freund. Pues bueno, algo que me quieras compartir a todos los estudiantes, los que comienzan aquí a este estudio musical, los jóvenes, jóvenes, no solo trompetistas, sino Sí, músicos. claro. Primero, que escuchen a su cuerpo. Creo que es de lo más importante, ya que da señales de que las cosas están bien o que las cosas no están fluyendo como deberían de ser. Es importante atenderlo, es importante aceptarlo, si es que llega a haber algún padecimiento, algún dolor. Eso es lo primero. Lo segundo es, yo creo que no olvidarse de esa parte interior que te llaman un principio para querer ser músico. En algún libro lo leí como la profunda experiencia musical. Siempre estar al tanto de esa parte, de ese objetivo, y tener en cuenta el para qué haces música o por qué estás en ese camino, ¿no? Son motivos legítimos, son motivos que te impulsan a disfrutar de lo que haces, a desarrollar esa pasión. Si es así, pues todo va a fluir, yo creo que de manera correcta. Bien. Muchas gracias, Gerardo. De nada. Bueno, pues por hoy terminamos este capítulo hablando un poquito de lo que fue distonía focal para Gerardo. Esperamos que si tú estás pasando por algún proceso similar, esta entrevista te ayude a identificar si tienes algún padecimiento o síndrome, y pues que al menos tengas este acercamiento, ¿no? Y bueno, esperamos verte en un nuevo episodio con Asana Kalani. Vamos a ponerte en nuestras redes. Yo soy Alejandra Méndez, flautista. Yo soy Benil Larios. Y bueno, también podemos poner tus redes, así tu Instagram o algo, si alguien Claro. te quiere escribir, si ha pasado Va a algo aparecer parecido. aquí tus redes. Si alguien le quiere escribir personalmente, dudas, preguntas o lo que sea, ahí a sus redes lo pueden contactar. Y no se olviden que actualmente tenemos clases de yoga para músicos, por si a alguien le interesa entrar a clases con nosotros. Y bueno, Y tenemos tacitas, están bien bonitas. Ya, tenía que presumir. bueno, Ya. pues eso sería todo por nuestro episodio de hoy. Nos vemos en un nuevo episodio próxima semana. Pueden seguirnos a todas nuestras redes sociales. Asana Kalani. Nos vemos. Bye.